Hemos llegado ya a la lección número 12. 12 semanas de estudiar la palabra de Dios. Bueno, estamos comenzando la semana número 12 y en esta semana vamos a considerar el tema, el sello de Dios y la marca de la bestia, la segunda parte, Pastor Dani Perla. Así es. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la herida mortal y vamos a descubrir qué es lo que Dios tiene para decirnos en el mensaje para hoy. Pero para eso necesitamos la sabiduría divina, así que vamos a orar. Padre Santo y bueno, tú eres bondadoso con nosotros y te damos gracias por estos mensajes cósmicos que envías a todo el mundo para que estemos listos, preparándonos para el momento en que Jesús aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a que nuestra conciencia sea despertada en el nombre de Jesús. Amén. Para la lección de hoy vamos a repasar algunos pasajes que ya hemos leído antes, pero que definitivamente es necesario volver a tocar porque no se han considerado todos los detalles. Hay otros detalles que vamos a considerar. Sin embargo, antes de comenzar siempre debemos hacer esta aclaración. Nosotros no hablamos aquí de las personas en particular, no estamos criticando a una persona porque crea algo o porque cree en algo de lo que tal vez vamos a mencionar acá. Hablamos de un sistema y hablamos de un poder, así lo destaca la Biblia. Nuestro pastor nos ayudaba a identificar ya la semana pasada este poder y hablamos de eso, porque definitivamente queremos que usted sienta en su corazón que Dios nos está llamando a todos nos está llamando con un mensaje especial. Así que hoy vamos a ir al texto, pastor, un texto que ya hemos leído antes, que se encuentra en Apocalipsis 13, y vamos a leer unos pasajes aquí que ya hemos leído también. Dice Apocalipsis 13:3 de la siguiente manera: una de sus cabezas, hablando de ese poder, vamos a llamarlo por si a alguien le suena feo decir bestia, pero ese poder que surge del mar, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Pero quiero leer ahora el verso 5. Dice, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, ese tema ya se explicó la semana pasada, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. En la profecía, este es un periodo de tiempo bastante largo, pastor, 1260 años, y cualquiera podría preguntarse, y todo ese periodo de poderío, de este poder, de autoridad de este poder, algún día llegaría a su final. Y entonces, ¿qué significa el tema de la herida mortal? Bueno, creo que nuevamente tenemos esta semana una lección que es muy importante, y tal vez solo pensemos en lo siguiente, hermano Gerson: cuánto nosotros amamos a otros para no esconderle la verdad. Claro. Tenemos que considerar eso. ¿Por qué razón estamos haciendo esto? Por la misma razón que Dios lo dejó en su santa palabra, porque Él nos ama, porque Él desea que nosotros seamos salvos. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero, y eso nos puede incluir a todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por el enemigo? Eva fue la primera que fue engañada por el enemigo, y de allí la humanidad ha continuado siendo engañada, pero no definitivamente, porque la palabra de Dios abre nuestros ojos, la palabra de Dios ilumina nuestra mente y podemos conocer la verdad. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos ahora a estudiar este tema, y quiero comenzar con ese periodo, porque eso es lo que nos va a ayudar a identificar a este sistema del cual se ha hablado antes, que no está en la oscuridad, que no está ahí en el anonimato en la historia humana, porque el periodo de tiempo, como usted lo mencionaba, es muy extenso, y ya lo hemos dicho. Una persona puede esconderse un acto, puede esconderse en un día, pero no más de 1000 años, es imposible. Entonces, vamos a descubrir eso. En primer lugar, el periodo de 42 meses es equivalente al periodo de 1260 días, y también es equivalente al periodo de tiempos y medio tiempo, que da 3,5 tiempos. Eso también, 3 años y medio, también son 1260 días. Hay un lugar en el Apocalipsis donde
estos dos periodos, el de 42 meses y 1260 días, están juntos. Y tal vez uno dice, bueno, ¿por qué decirlo de una manera? ¿Por qué de otra? Tal vez solo para hacer esta aclaración, o más bien para ampliar este punto. Apocalipsis capítulo número 11, y vamos a ver cómo estos dos conceptos están ahí juntos. El versículo número 2 y el versículo 3. Y dice acá, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, y daré poder a mis dos testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Muy bien, ahí tenemos estos dos periodos juntos. Entonces nos están diciendo, son el mismo tiempo, se refieren a la misma época, a un momento determinado de la historia, solo que algunos creen al estudiar esto que la frase decirlo 42 meses nos recuerda a lo que pasó Elías también, cuando él fue perseguido por el rey malvado que había en ese tiempo, la reina Jezabel también, y en ese tiempo no llovió por 3 años y medio. Notemos que eso va. Entonces 42 meses hace referencia a los poderes que se oponen a Dios. Y los 1260 días hace referencia a lo que sufre el pueblo de Dios. Recordemos que siempre están esos dos aspectos. Todo esto nos da, siendo que en la profecía bíblica un día es equivalente a un año, lo podemos notar en Ezequiel. De hecho, ahí en la lección usted puede ir y estudiar este punto. Sin embargo, no es el único. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, en los Salmos, sí. También podemos notarlo en el Pentateuco, en diferentes libros, se hacía una equivalencia a días con años. Por ejemplo, cuando el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días, bueno, y habla de todo eso, está hablando de años. Era una manera de expresar de los judíos para hacer equivalencia de una con la otra, y la Biblia está lleno, entonces no es lleno de esos ejemplos, y no es el único lo que aparece en el libro de Ezequiel, pero nosotros queremos avanzar y no vamos a tratar con ese punto. Ahora bien, 1260, estamos hablando 1260 años de persecución. Imaginémonos aquí en nuestro país cuánto tenemos de independencia. Ni siquiera tenemos apenas 200 años. Sí, unos 200 y algo de años, ni siquiera tenemos medio milenio de independencia. Podemos notar entonces que es una cantidad de tiempo muy grande, 1260. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Volvamos a hacer un repaso. Recordemos que se predecía en la Biblia que habría un poder que iba a hablar blasfemias, que se iba a levantar contra Dios, contra el pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos de los 2000 años casi que tenemos de historia cristiana, desde que Jesús nació, en realidad tendríamos un poquito más de 2000 años, de estos 2000 años de historia que llevamos desde que Jesús nació, de eso prácticamente más de la mitad, o sea, son 1260 años. De esos 2000 años que llevamos de historia de la iglesia cristiana, hubo persecución contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién hizo esa persecución? Recordemos que habíamos visto los grandes poderes de la historia de este mundo. Hicimos un repaso porque tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis se complementan estos temas. Y habíamos visto que desde el tiempo de Daniel, que comenzaba con Babilonia, iba a sucederse una serie de reinos fuertes que eran reinos mundiales, eran superpotencias mundiales. Y ahí teníamos luego a los medos y los persas, teníamos a los griegos, teníamos a Roma. Con Roma comenzaron las persecuciones. De hecho, un tema que vamos a estudiar mañana, cuando el apóstol Pablo habla del hombre de pecado y todo eso, con Roma comenzaron las persecuciones contra los cristianos. Usted lo mencionaba, la lección lo mencionaba, fueron los romanos que crucificaron a Jesús, pero Roma cayó. Roma como imperio, la Roma de los Césares, algunos han tenido la oportunidad de ir a pasear allá
a Italia, a Roma, a ver el Coliseo, a ver algunas cosas que han quedado del pasado, y Roma cayó. Y la pregunta es, ¿quién llenó ese vacío? ¿Quién llenó ese vacío que quedó de poder? O sea, una gran institución, un gran imperio. ¿Quién lo llenó? Todos están de acuerdo, y la historia está ahí delante de nosotros, porque se puede investigar en enciclopedias, en el internet, como usted quiera, que fue la Iglesia Católica Romana, liderada por los papas, a quienes ellos llamaban, que eran los sucesores de Pedro. Se autonombraron de esa manera, que eran los sucesores de Pedro. Todos están de acuerdo que después que una de las últimas tribus bárbaras que estaban haciendo ahí, pues causando dificultades, que eran los arrianos, después de eso, después del año 500 de nuestra era, cuando en el año 538 nosotros tenemos que se decretó que el Papa era oficialmente la cabeza de la Iglesia, a partir de ahí nosotros tenemos que inició un periodo de intolerancia, de persecución. Cuando alguien no se sometía a lo que creía o a lo que enseñaba la Iglesia Católica en ese tiempo, entonces sufría persecución e incluso la muerte. Porque recordemos que si Roma imperial era un gobierno, era un imperio, este nuevo poder que lo sucedió ahora hizo algo, unió tanto el poder político, material, físico, con lo espiritual, porque eran también una iglesia. A partir de ahí comienza esa larga persecución por más de 1000 años, donde millones de personas fueron masacradas por su fe, por creer en la palabra de Dios y no someterse a todos esos elementos extraños que ahora se estaban metiendo en la iglesia romana, que mezclaban la verdad con el error. Y es interesante, pastor, porque cuando uno investiga un poco en la historia, los mismos papas de todo ese periodo decían, sí, el papa puede ver por las cosas espirituales, cuanto más por las cosas materiales, así que tenemos derecho a gobernar también sobre lo material. Y en la introducción de nuestra lección se nos presentaban algunas de las persecuciones que se dieron contra algunos grupos, por ejemplo los valdenses. Sin embargo, pastor, si establecemos que en el año 538, como decía, es como el momento en que se puede decir, aquí comenzó. 1260 años después nos lleva, haciendo un cálculo rápido, a 1798. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, es bien interesante. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando historia en la universidad, y bueno, ya habían unos tomos ahí bien grandes que estudiar, y a mí me sorprendía el poder que ejerció el papado durante esa época que se conoce como la Edad Oscura. A algunos no les gusta el término Edad Media, dice que no es así, pero no importa. El periodo existió de barbarie, de persecución, se escondió, se quitó la palabra de Dios a la gente. En los cultos se le hablaba en latín. Es como que hoy vayamos a la iglesia y nos hablen en mandarín. ¿Quién va a entender el culto? No lo vamos a entender. Bueno, todo eso sucedió. Y yo recuerdo estudiar, habían cosas que llamaban la atención. Por ejemplo, era tan grande el poder que tenían los papas que ellos tenían incluso autoridad sobre los reyes de esa época, sobre los monarcas. Recuerdo uno de esos reyes que tuvo que ir a ver al papa y él lo tuvo ahí arrodillado en la nieve. Bueno, ellos excomulgaban, usaban esa palabra. Y con todo ese increíble poder, nadie pensaría que iba a venir a su fin. Claro. Pero usted dice, ¿qué pasó después de los 1260 días al final, año 1798? Es interesante la precisión de la profecía bíblica, porque en el año de 1798, el general francés Berthier, que era un general de Napoleón, de ese gran, digamos, emperador o gobernante de Napoleón, él llevó preso al Papa. Allí, pues prácticamente se disminuyó ese poder tan grande, y tiene que ver con lo que leíamos en Apocalipsis
13 y el versículo 3. número 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Noten, no murió totalmente. La herida era tan grande que parecía que era de muerte, parecía que el papado se había acabado. Recordemos que la reforma ya había comenzado a dar su fruto. Francia, que había sido uno de los aliados más grandes del papado, fue el que le dio la espalda. El papa murió en cautiverio en ese momento, y de ahí todo el mundo comenzó a estudiar las profecías y a leer y ver, y se dieron cuenta, es que esta persecución ya estaba profetizada en la palabra de Dios, y las personas hablaban esto muy claramente. Lutero, Calvino, bueno, los reformadores, todo el mundo creía esto, y se pensó que nunca más iba a volver a resurgir. De hecho, cuando alguien decía, ya por el año de 1800, 1900, y alguien decía, la Iglesia Católica otra vez va a tener una incidencia mundial, va a gobernar otra vez como lo hicieron en la Edad Oscura, nadie lo creía y decían, esa persona está loca. Sin embargo, la Biblia dice claramente que su herida mortal fue sanada. Y cómo se ha recuperado después que nuevamente se le entregó al papado algunas tierras, lo que hoy se conoce como el Estado del Vaticano. Allá, bueno, ya en el siglo XX fue esto, recientemente, muy recientemente. Sí. Y allí ya casi se van a cumplir 100 años de ese momento histórico. Allí el papado nuevamente comenzó a resurgir, a tal punto que ahora el Vaticano en realidad es un estado, es un estado al cual los gobernantes del mundo van, y para ellos es un privilegio ir. Cuando murió Juan Pablo II, habían gobernantes de casi todas las naciones del mundo. En ese momento se reconoce como un estado. Entonces el Papa actualmente es tanto el jefe de estado, hablando del poder político, como es la figura o la autoridad de la Iglesia católica. De esa manera él cumple ambos roles. Allí está afirmando la profecía donde se nos decía que el sucesor del cuarto reino que mencionaba Daniel, en Daniel capítulo 2 también lo menciona más adelante en su libro, el cuarto reino en realidad iba a continuar. Roma no desapareció totalmente, Roma continúa a través de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y ahora, pastor, porque para terminar la reflexión de hoy, que sé que ha sido muy abundante en datos e ideas históricas, pero tiene una función en todo esto que estamos hablando, al ver la precisión, como usted lo mencionaba, del cumplimiento profético y de este periodo profético, ¿qué debería decirnos a nosotros sobre cómo vemos el futuro? Es decir, lo que aún faltan cosas que se van a cumplir. Ya se leían textos como el boicot económico, no podrán comprar y vender, y tal vez incluso algunos digan, pero es que eso parece demasiado increíble, no creo que pase. Pero lo que ha sucedido en la historia, lo que la historia nos puede ratificar sobre la profecía, ¿qué nos dice sobre lo que falta por cumplirse? Bueno, lo que nos dice es que se cumplirá, y es muy poco. Cuando leemos nuestras Biblias, el avance que va en la historia, recordemos que es muy poco lo que hace falta. Hace falta prácticamente el gran conflicto entre el bien y el mal va a finalizar. En el día martes vamos a estudiar esto más claramente, esa guerra contra el Cordero, contra el pueblo de Dios, que finalmente Jesús es el vencedor. Y esto es para que nosotros vamos a estudiar. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta información? Amigo, usted que me está escuchando, amigo, usted que me está escuchando, ¿qué haremos con esta información? Es lo que han creído de los reformadores, es lo que millones dieron sus vidas. La sangre de los mártires era como semilla para el Evangelio. Aquellas personas que murieron por su fe y fueron testigos para que nosotros podamos seguir realmente solo lo que dice la palabra
de nuestro Dios. Por eso estas cosas están ahí para que nosotros tomemos una decisión, porque muy pronto, y lo hemos hablado antes, la Babilonia espiritual, donde están todos estos poderes, van a imponer leyes, van a tratar de doblegar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios va a mantenerse firme, basado en lo que dice la palabra de Dios. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que todos tomemos la decisión de afirmar nuestra fe en la palabra de Dios, porque al final es la única que puede sostenernos en medio de cualquier crisis. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección. Sé que es una lección que puede causar alguna tristeza en algunos corazones, pero tu palabra dice que hay una tristeza que es correcta para buscar el cambio, para conocer la verdad. Ayúdanos, Señor, para que este mensaje pueda estar en nuestros corazones y podamos saber que Jesús está viniendo pronto, el fin viene, y que debemos tomar una decisión para ser adoradores leales del Dios creador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.